pero el logaritmo en base 10 de 10 sabemos que es igual a 1 por la segunda propiedad. Ya tenemos el resultado del logaritmo de 70. Así de fácil es la cuarta propiedad. Bienvenidos mis monstruos a su canal, el monstruo de las matemáticas con el profesor Aquiles Ramos. Nos comprometemos a fomentar el amor por las matemáticas. Para hoy vamos a trabajar con las propiedades de los logaritmos. Tenemos una primera propiedad que nos habla sobre el logaritmo de 1 de la unidad y nos dice que el logaritmo de 1 en cualquier base es igual a 0. Eso significa simbólicamente lo siguiente: logaritmo en cualquier base b de 1 es igual a 0. Aquí tenemos la propiedad y aquí tenemos un bosquejo de cómo podemos transformar esa propiedad dada las bases siguientes: base 3, base 1 medio, base 10 y base e. Observamos que cuando hablamos del logaritmo en base 3 de 1 es igual a 0. Observamos que el logaritmo en base 1 medio de 1 es igual a 0. Logaritmo en base 10, logaritmo decimal de 1 es igual a 0. Y el logaritmo neperiano, que sabemos que es el que tiene base e, también de 1 es igual a 0. Esa es la primera propiedad de los logaritmos. La segunda propiedad de los logaritmos nos asegura que el logaritmo de la base es igual a 1. ¿Qué significa el logaritmo de la base? Esto que está por acá, y es que el logaritmo en base b de ese mismo número b es igual a 1. Y es lógico, porque ¿a qué exponente debo yo elevar esta base para que me dé el mismo resultado? Al exponente 1. Aquí tenemos visualizado con la base 2, la base 1/3, la base 10 y la base e. Veamos, logaritmo en base 2 de 2 es igual a 1, porque 2 elevado a la 1 es igual a 2. Logaritmo en base 1/3 de 1/3 es igual a 1, porque 1/3 elevado a la 1 es igual a 1/3. Igualmente por acá tenemos que el logaritmo decimal de 10 es igual a 1, porque este 10 que no ven pero que sí existe, elevado a la 1 es igual a 10, y el logaritmo en base e de e es igual a 1. Esa es la segunda propiedad de los logaritmos. La tercera propiedad de los logaritmos nos dice lo siguiente: el logaritmo de una potencia cuya base sea la misma base del logaritmo es igual al exponente, que significa el logaritmo en base b de esta potencia cuya base es la misma que el logaritmo es igual al exponente. Aquí tienen numéricamente: logaritmo en base 2 de 2 a la 7 es igual a 7. Es lógico, porque ¿a qué exponente debo yo elevar la base 2 para que me dé 2 a la 7? A 7. Aquí, logaritmo en base 1/5 de 1/5 elevado a la 3 es igual al exponente 3. Logaritmo decimal base 10 de 10 a la 5 es igual al exponente 5. Y el logaritmo neperiano base e de e elevado a la 4 es igual a 4. Tercera propiedad de los logaritmos. Vamos con la cuarta propiedad de los logaritmos. Nos habla sobre el logaritmo de un producto en mayúscula para recordarles
que hablar de producto matemáticamente es hablar del resultado de una multiplicación. Por lo tanto, hablar del logaritmo de un producto es hablar del logaritmo en base b de la multiplicación de dos o más factores. Aquí tenemos lo que nos da la propiedad. Nos dice que es igual al logaritmo del primer factor en base b, lógicamente, más el logaritmo del segundo factor. Si aquí hubiesen más factores, seguimos más logaritmo de z y así sucesivamente. Esa es la cuarta propiedad. ¿Cómo funciona al hablar del logaritmo en base 2 de x por y? Simplemente escribimos logaritmo en base 2 del factor x más logaritmo en base 2 del factor y. Si hablamos del logaritmo neperiano base e, aquí logaritmo neperiano de p por q no es más que el logaritmo neperiano del factor p más el logaritmo neperiano del factor q. Y si hablamos de este ejercicio, logaritmo de 70, miren, el 70 yo lo puedo transformar como 7 por 10. Y recordemos que al hablar de este logaritmo, estamos hablando del logaritmo decimal base 10. Y cuando separamos, nos va a quedar logaritmo del factor 7 más el logaritmo del factor 10. Ambos en base 10. Pero es bueno recordar que el logaritmo de 7 habrá que calcularlo mediante una calculadora, pero el logaritmo en base 10 de 10 sabemos que es igual a 1 por la segunda propiedad. Ya tenemos el resultado del logaritmo de 70. Así de fácil es la cuarta propiedad. Hablemos de la quinta propiedad de los logaritmos. Se trata del logaritmo de un cociente. Cociente matemáticamente es hablar de una división. Por lo tanto, el logaritmo de un cociente es lo que tenemos aquí planteado. Logaritmo en base b del cociente entre x y y, numerador, denominador, y es igual al logaritmo del numerador menos el logaritmo del denominador, ambos en la misma base b. Veamos por acá. Cuando hablamos del logaritmo en base 3 de m sobre n, es igual al logaritmo del numerador m en base 3 menos el logaritmo del denominador n en base 3. Si hablamos del logaritmo decimal de x sobre y, es igual a el logaritmo de x, que es el numerador, menos el logaritmo de y, que es el denominador, ambos logaritmos decimales base 10. Y si hablamos de este problemita, logaritmo de 1 sobre e elevado a la 3. De acuerdo con la propiedad, esto viene a ser el logaritmo neperiano del numerador, que es 1, menos el logaritmo neperiano del denominador, que es e a la 3. Pero sabemos que el logaritmo de 1 en cualquier base es igual a 0, primera propiedad. Y sabemos que el logaritmo en una potencia donde la base sea la misma del logaritmo es igual al exponente, tercera propiedad. Por lo tanto, me va a quedar 0 menos 3. Y 0 menos 3 es igual a menos 3. Quinta propiedad de los logaritmos. Sexta propiedad de los logaritmos, se trata del logaritmo de una potencia cualquiera, como la que tenemos por acá, x elevado a la n. El logaritmo en base b de x elevado a la n no es más que el exponente multiplicado por el logaritmo de la base de la potencia en la misma base del logaritmo. Aquí tenemos la propiedad. Veamos la aplicación numérica.
logaritmo en base 2 de 5 elevado a la 3 es igual al exponente 3 multiplicado por el logaritmo de la base que viene a ser 5. Ahí está, súper sencillo. El logaritmo decimal de x elevado a la 15 no es más que el exponente 15 multiplicado por el logaritmo decimal de la base que viene a ser x. Y por aquí tenemos el logaritmo neperiano de p elevado a la 7 es igual al exponente multiplicado por el logaritmo neperiano de la base que es p. Sexta propiedad de los logaritmos. Vamos con la séptima y última propiedad de los logaritmos. Tenemos logaritmo de una raíz. Nos dice que el logaritmo de una raíz enésima de una cierta cantidad x en una base b es igual a esto que ven acá, 1 sobre el índice de la raíz multiplicado por el logaritmo de la cantidad subradical. Esta expresión nosotros la podemos escribir de esta forma, porque 1 por este logaritmo me da exactamente el logaritmo, y n por un 1 que se sobreentiende que hay acá como denominador nos da tanto como n. Algunos profesores lo manejan de esta forma y otros lo manejamos directamente de esta manera. Es exactamente lo mismo. Veamos numéricamente. Logaritmo en base 2 de raíz cúbica de 5 es igual a 1/3, el 3 es el índice de la raíz, multiplicado por el logaritmo en base 2 de la cantidad subradical 5. Y esto lo podemos escribir como logaritmo en base 2 de 5 sobre el índice que es 3. Veamos por acá cuando manejamos el logaritmo decimal. Logaritmo decimal de raíz enésima de x no es más que 1 sobre n, que es el índice, multiplicado por el logaritmo decimal de la cantidad subradical. Esta expresión sabemos que la podemos escribir de esta manera: logaritmo decimal de x sobre n. Y veamos este último ejercicio en el cual nos dan logaritmo neperiano de raíz enésima de e elevado a la 2 por la propiedad es igual a 1 sobre el índice de la raíz multiplicado por el logaritmo de la cantidad subradical. Pero, ¿qué es el logaritmo de e a la 2? Por la tercera propiedad que vimos, logaritmo base e de e elevado a la 2 no es más que el exponente, y esto estará dividido sobre el índice de la raíz. Espero que haya quedado totalmente claro. Ahora a aprendernos esas propiedades, y recuerda suscribirte a mi canal y activar las notificaciones para que te enteres cuando estaré subiendo nuevos videos. Nos vemos, mis mostricos.